Muy bien, vamos a compartir este tiempo y yo le invito a que podamos abrir la Biblia allí en Hechos, capítulo 26, versículo 19. Hoy quiero hablarles del poder de la obediencia, el power de la obediencia. Y si después de 25 años, esto lo va a decir Pablo, ¿no? Después de 25 años ya de haber vivido cerca del Señor, de haber experimentado una transformación en su vida, después de haber fundado iglesias, discipulado a muchas personas, después de haber pasado por diferentes circunstancias, algunas buenas, otras muy difíciles en todo su caminar, si hay algo que él va a decir al final de sus días, es esto, ¿no? No fui rebelde a la visión celestial. No sé, hay 26, 19. 26, 19. No fui rebelde a la visión celestial. Nosotros por naturaleza somos desobedientes, ¿no? Yo lo veo a mi hijo, que uno le pide algo y te hace la contra, ¿no? Es como que busca sufrir, ¿no? Busca la disciplina, busca que uno más o menos trate de corregirlo, ¿no? Y lo hace repetidamente, porque uno diría en la primera ya tendría que uno aprender. Bueno, está en esas acciones de su niñez, pero son acciones desobedientes. Nosotros tenemos otras acciones ya a nuestra edad y que también muchas veces somos bastante difíciles de tratar. Somos desobedientes por naturaleza. Y creo que tiene que ver con lo primero que se impregna en nosotros de nuestro padre Adán, ¿no? Romanos 5:19 va a decir, lo parafraseo, que por un hombre, por la desobediencia de un hombre, entró la condenación y por la obediencia de un hombre, que es Cristo, el hombre perfecto, entró la salvación para todos nosotros. Entonces, yo pienso que lo primero que se impregnó en nuestra vida, en toda la naturaleza humana, fue la desobediencia de ese primer hombre. Y allí desencadena, a raíz de eso, empieza a desencadenar en otros pecados. Porque bueno, la desobediencia nos trae serias consecuencias, serios problemas en nuestra vida. Primero Samuel 15:22, algo que le va a decir Samuel al rey Saúl: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Aquí en la pantalla dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios demanda de su pueblo, demanda de sus hijos obediencia. Eso no se lo puede negar. La obediencia, va a decir un hermano, Eric Lieder, la obediencia a la voluntad de Dios es el secreto del conocimiento y la sabiduría espiritual. Para tener certidumbre en esta vida, no hay que estar dispuesto a conocer, sino a hacer la voluntad de Dios. Reitero, para tener certidumbre en esta vida, no hay que estar dispuesto a conocer, sino a hacer la voluntad de Dios. Y si hay alguien que en su vida pudo experimentar que obedecer es mejor que los sacrificios, ese es Pablo. Porque si uno ve el pasado de Pablo, Pablo realmente era una persona que ya venía con, podría decirse, con una vida hecha. Pablo, según los estudios que se han hecho, en qué momento fue su conversión, se calcula que fue de los 30 años para arriba. En esa etapa, entre los 30 y los 40 años, Pablo recibió a Cristo. Y uno ya a esa edad ya tiene eh, ciertos pensamientos muy arraigados, tiene una filosofía de vida, ya piensa que la tiene clara, ya piensa que sabe a dónde ir. Es decir, Pablo era una persona que tranquilamente podría haber pensado que lo que estaba haciendo, y él así lo quería, estaba bien. Pero camino a Damasco sucede
algo muy diferente, ¿no? Dios lo tiene que confrontar. Dios lo tiene que humillar. Cuando uno ve la conversión de Pablo, fue una conversión y es muy diferente a cualquiera de nuestras conversiones. O tal vez igual, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y al soberbio lo resiste de esta manera. Lo humilló, como alguien diría metafóricamente, ¿no? Lo bajó del caballo y así fue, literalmente. Él iba a asesinar a los creyentes que había en Damasco y aparece un resplandor de luz que lo tira al piso. Y en ese momento él queda ciego. Y Dios lo tenía que humillar porque si hay alguien que entendió Pablo, es que él era rebelde. Él era muy rebelde, insensible. Y una de las primeras palabras después de ese momento de su conversión, en Hechos 22:10, él va a decir, ¿qué haré, Señor? Es que él antes se obedecía a sí mismo. Es que él antes hacía lo que él bien le parecía, él pensaba que estaba bien asesinar cristianos. Él pensaba que eso era una secta más, algo que iba en contra del judaísmo que él tenía, ¿no? Pero la pregunta que él hace es respondida al instante. Hechos 9:6 dice, y acá le responde el Señor, le va a decir, levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Y desde ese momento, la obediencia formó parte del perfil personal de este siervo de Dios. Ahora, Pablo obedeció un día, Pablo habrá obedecido solo una semana, un mes, tal vez, o un año. Si hay algo que no podemos negar de la vida de este hombre es que sin cuestionar, sin vacilar, sin mirar muchas veces el precio que tenía que pagar por obedecer a Dios, él obedeció toda su vida, hasta el último momento, ¿no? Hasta que tuvo que ser ejecutado. Y muchas veces Dios le cambió los planes. Una vez él quería ir a hacer misiones al norte de Asia y Dios, en medio de una visión de un varón macedonio, dice que se le apareció, le cambió los planes y le dijo, no, no vas a ir ahí. Aunque sea buena la obra, aunque sean buenas tus intenciones, buenos tus planes de querer alcanzar a esas personas de ese lugar, pero ahora vas a ir al occidente de Asia, vas a ir a Macedonia. Y fue obediente a la voz de Dios. Y alguien podría decir, pero es Pablo, ¿no? O sea, pero es que por alguna parte tenemos que comenzar. Quizás la pregunta que nos tenemos que hacer es si existen áreas de desobediencia en nuestra vida que requieran una intervención, una atención inmediata. Ahora, hoy, porque por algún lado tenemos que comenzar. No podemos vivir excusándonos o pasándolo para el otro día. Y si te has tomado unas vacaciones espirituales, cero compromiso con Dios, bueno, es momento de volver. Por algún lado tenemos que comenzar en nuestra vida a empezar a caminar en obediencia. Hay otros ejemplos en la Biblia de obediencia. Abraham, Génesis 22:2. Miren la petición que le va a hacer Dios. Génesis 22:2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué cree que hizo Abraham? Los que conocemos la historia. Obedeció, obedeció. Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 10, había recibido la orden de confrontar al faraón y empezar a dirigir al pueblo de Dios para sacarlo de Egipto. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Al principio le costó, ¿no? ¿Se acuerdan? Él puso de excusa su poca palabrería, ¿no? Es decir, le costaba hablar, decía, no, me cuesta expresarme, ¿sí? Pero bueno, tuvo que obedecer y obedeció. Daniel, Daniel capítulo 6, versículo 8 al 10.
A pesar de las amenazas que recibió para no honrar a Dios, para no adorar a Dios, dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Obedeció, a pesar de las consecuencias que se le venían o que iba a afrontar. O sea, estas personas están en la Biblia, que son personas de carne y hueso como nosotros, que han tenido sus errores y sus fracasos, pero si hay algo que Dios resalta de su vida, es que caminaron en obediencia. Y que en algún momento, a pesar de sus tropiezos, tuvieron que volver otra vez a confiar en Dios y a hacer la voluntad de Dios. Fueron obedientes. Y esa obediencia trajo sus frutos. Con respecto a Abraham, por ejemplo, Génesis 22:18. ¿Fue obediente? Sí. ¿Cuál fue el resultado de esa obediencia? En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por cuánto que dice Dios? Obedeciste a mi voz. La obediencia lo llevó a ser un hombre de bendición para su tiempo, pero también para su generación. La obediencia de un hombre, de un líder de hogar, de un líder de casa, afectó a su familia, afectó a su generación. O sea, no hay bendición, podríamos decir, sin obediencia. ¿Usted quiere bendición? Bueno, la obediencia. Moisés, Números 12:7, ¿qué va a decir la palabra acerca de Moisés después de haber obedecido a Dios? Miren de qué manera Dios se va a referir a Moisés. Dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Es obediente. La obediencia lo llevó a tener un liderazgo de impacto en su pueblo, un liderazgo espiritual. Y en todo el peregrinaje de Israel sobre un lugar seco, árido, ¿no? Antes de llegar a Canaán, ahí estuvo Moisés guiando a este pueblo. Sin obediencia no hay liderazgo. Sin obediencia no hay liderazgo, un liderazgo espiritual. Daniel, Daniel capítulo 6, versículo 28. ¿Cuál fue la consecuencia de la obediencia de Daniel? Y este Daniel, va a decir Dios con respecto a este siervo, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. O sea, el Dios de Daniel no pasó desapercibido para esa sociedad pagana entregada a otros dioses. O sea, la obediencia de Daniel los llevó a glorificar a Dios, los llevó a dar un testimonio de Dios, un buen testimonio de Dios. Sin obediencia no hay testimonio. Sin obediencia no se puede glorificar a Dios. Entonces, estas personas, a cada una de estas personas, Dios le pidió que hicieran algo. Y ellos obedecieron. A Pablo le dijo que se levantara. ¿Y qué hizo Pablo? Se levantó. Quizás Dios te está pidiendo que te levantes de tu zona de confort, de tu zona de comodidad, de venir a calentar el asiento, ¿no? Perdón que sea a veces así de esta manera. Pero levantarte y empezar a servir, empezar a ser activo, empezar a preocuparme por los demás, preocuparme por el otro, empezar a discipular, empezar a evangelizar, a levantarse. Quizás como Abraham nos están pidiendo que renunciemos a algún pecado, ese pecado que es un obstáculo para que escuches claramente la voz de Dios, ese pecado que es un obstáculo para que sirvas con libertad, con una conciencia pura y limpia. Quizás te está pidiendo como dices que te animes a hablar a ese familiar o a esa persona
que te acerques, o bien como Daniel, ¿no? Que te mantengas firme en tu compromiso para con el Señor. A pesar de que quizás en tu familia haya unas ciertas prácticas que van en contra de Dios, o en tu trabajo, o en lugares donde estés, pero que uno se plante y no forme parte de eso, porque a pesar de que a veces uno hasta pone en riesgo su vida y su propio trabajo, porque no negocia con el pecado. Pero a todas estas personas que nombramos aquí, Dios les pidió que hicieran algo. ¿Te está pidiendo Dios obediencia en alguna de estas formas? ¿En alguna de estas maneras en que estamos viendo? La obediencia, va a decir Jim George, produce una vida poderosa, una vida confiada. Ahora, Dios nos ha provisto de herramientas indispensables para el creyente, para que nosotros caminemos en obediencia, para que nosotros seamos obedientes. ¿Cómo recibimos nosotros la dirección de Dios? Bueno, primero, los mandatos de la palabra de Dios, de esa palabra inspirada por Dios. Allí está la palabra de Dios. ¿Cuánto la leemos? ¿Cuánto la escudriñamos? ¿Cuánto la estudiamos? ¿Cuánto nos nutrimos de ella? ¿Cuánto realmente podemos decir, ¿sí? En nuestro día, en nuestro caminar, hay un momento en que yo me siento y empiezo a leer la palabra de Dios, empiezo a meditar en la palabra de Dios, pero empiezo a obedecer cada uno de esos mandatos de la palabra de Dios? Están los consejeros. ¿Cómo Dios nos guía? ¿Cómo Dios nos lleva a la obediencia? Bueno, primero dijimos a través de la palabra de Dios. Segundo, a través de los consejeros. Esos consejeros sabios, esos consejeros competentes que uno puede encontrar a su alrededor. No son perfectos, también la pelean, también la luchan, pero no podemos negar que te inspiran a obedecer. También están las circunstancias, las condiciones cambiantes. A veces hay situaciones que no nos gustan, como las que decía hace un ratito, nos comentaba nuestro hermano, ¿no? Una situación de salud. Pero en ese momento, ¿qué nos está pidiendo Dios? Y nuestra conciencia, la última, ayudada por el Espíritu Santo. La pregunta es si yo escucho lo que Dios me dice a través de estos medios. Si escucho a Dios a través de la palabra, si escucho a Dios a través de un consejero o a través de cuando alguien predica, ¿no? La palabra de Dios. Porque no vamos a conocer la voluntad de Dios si nosotros no somos sensibles a obedecer a la voz de Dios, a entrar en sintonía con la voz de Dios. Yo nunca voy a poder obedecer un mandato de Dios si yo nunca he leído mi Biblia. Nunca. Nunca voy a poder obedecer los consejos sabios si nunca lo he pedido o si nunca lo he aceptado. Y siempre voy a estar queriendo avanzar en mi vida, pero hasta que no haya obediencia, voy a quedar truncado. Nunca voy a poder obedecer la dirección de Dios si no estoy dispuesto a cambiar mis planes por los planes de Dios. Nunca voy a poder obedecer la dirección de Dios si no escucho a Dios con un corazón dispuesto a obedecer. Y como nos damos cuenta, la obediencia es clave. Y yo te quiero decir que la obediencia nos lleva a una decisión a la vez. Como diría un ex director técnico, ¿no? Paso a paso. ¿Eh? Paso a paso. O sea, Pablo llegó a donde llegó a ser lo que uno dice después de Jesucristo. Muchos concuerdan que uno de los cristianos más influyentes de toda la historia fue el apóstol Pablo. De los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, escribió 13. Pero porque vivió una vida de obediencia. Ahora, ¿él fue obediente? Sí, desde el primer momento de su conversión,
Dios le dijo, levántate, se levantó. Tenés que esperar a Ananías, esperó a Ananías. Él te va a decir lo que tenés que hacer. Y obedeció. ¿Tenía que bautizarse? Sí, se bautizó, obedeció, pero no se detuvo allí. ¿Tenía que ir a las misiones a predicar a los gentiles? Obedeció, pero no se detuvo allí. Lo apresaron, lo metieron en la cárcel. Sí, fue parte de vivir en obediencia a Dios, pero no se detuvo allí y avanzó en su vida. Fue un hombre obediente. Por eso Hechos 26, 19, como él le decía al rey Agripa, ¿no? De esta manera, como resumiendo su caminar, su transitar sobre esta vida con Jesucristo, va a decir, yo no fui rebelde a la visión celestial, obedecí, me costó, fue complicado. Muchas veces tuve que decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Pero fue obediente. Hay una frase que alguna vez lo he dicho, que uno es el resultado de sus decisiones. Pero hoy cuando estudiaba esto decía, sí, está buena la frase, pero yo diría que lo que uno es hoy es el resultado de nuestra obediencia a Dios, de tu obediencia a Dios, de lo mucho o poco de obediente que uno es a Dios. Lo que usted es hoy como creyente, en la situación en la cual usted se encuentra espiritualmente como creyente, es el resultado de su obediencia a Dios. Y cuando yo obedezco a Dios, ¿saben qué? Como decía este hermano, hay certidumbre, hay confianza, porque yo puedo decir que estoy en el lugar que Dios quiere que esté, porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, porque mi tiempo lo invierto de esta manera, porque es lo que Dios me está pidiendo. O sea, la obediencia te da esa seguridad y esa certeza, y no hay ningún tipo de duda, ¿no? Cuando uno vive una vida de obediencia. Cuando uno vive una vida de obediencia, es fiel a la palabra de Dios. Cuando uno vive una vida de obediencia, acata los consejos de Dios, los obedece. Y cuando uno vive en obediencia a Dios, se deshace de esos pecados de los cuales ya tendríamos que haber abandonado hace mucho, pero aún persisten en nuestra vida. Yo les animo, hermanos, que en esta noche vamos a irnos con esa meta. Que la meta principal de nuestra vida pueda ser obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Y uno dice, no sé, hay tantas cosas en las cuales quizás Dios me está pidiendo que obedezca, pero como yo te decía, la obediencia es una decisión a la vez, un paso a la vez. Si en esta noche, a ver, comprométete con Dios, ¿en qué le vas a obedecer? Una cosa te pido, y una cosa te pide el Señor, quizás la principal, la que te ha venido ya recordando este tiempo en tu devocional, en tu ministerio, cuando estabas armando tu mensaje, tu lección, y Dios te ha ido hablando, pero lo sabes de teoría. Lo tenés como información, como concepto, pero ¿en qué te está pidiendo Dios? Obediencia. Pensalo. ¿Lo pudiste identificar? ¿Sabes? ¿Sí? Bueno, ahora cuando termine todo esto, obedece. Y es así, y es así. Mañana Dios seguramente te va a pedir otra cosa. Obedece. El lunes quizás Dios te pida otra cosa. Obedece. Y así uno va construyendo la vida que Dios quiere. Uno a veces tiene planes, la otra vez hablando en el segmento de construcción con Gastón, hablábamos de de que hay gente que sueña en grande, ¿no? Cómo va a ser su casa. Y capaz no le alcanza el presupuesto, ¿no? Y de todo lo que pensaba, quizás le alcance para una piecita. Pero algo que decía él, ¿no? Bueno, a ver, comencemos por algo, ¿sí? Aunque sea poniendo los cimientos. Y después, bueno, no sé,
edificaremos las paredes, después, si cuando hagamos presupuesto, haremos, o sea, es como por parte empecemos a construir eso. Bueno, empecemos a construir nuestra vida en el Señor, obedeciendo, paso a paso, ¿m? Vamos a orar. Y si hay algo en el que Dios, reitero, en esta noche te está pidiendo obediencia, no seas rebelde, obedécelo. Si tenés que renunciar a algo, si tenés que levantarte, si tenés que empezar a hablar, si tenés que mantenerte firme en tus compromisos con Dios, en denunciar el pecado, obedezcamos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y gracias porque nos ha dado todas las provisiones para que podamos vivir una vida de obediencia. Y es esa vida la que te agrada, Señor. Que todo lo que hagamos, que todo lo que seamos, realmente sea porque te estamos obedeciendo a ti, porque te estamos escuchando a ti, porque estamos siguiendo tus consejos. Gracias por tu palabra, porque ella le da dirección a nuestra vida. Gracias por esos consejeros espirituales, Señor, que pones a nuestro lado para que nos indiquen el camino cuando a veces queremos perdernos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que siga realmente trabajando en nuestra conciencia, en nuestras vidas, para que seamos obedientes. Y que cuando termine quizás nuestros años sobre esta tierra, podamos mirar hacia atrás todo el trayecto de nuestra vida y podamos expresar como tu siervo, como Pablo. No fui rebelde a la visión celestial, no fuimos rebelde a tu voz. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.